Ahora sí vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a ver primero un poco de teoría y después ya nos adentramos bien a los comandos. De teoría va a ser rápido porque sé que es algo como aburrido ver teoría y teoría cada que nos toca una introducción. Pero bueno, lo que veremos hoy es qué es MongoDB, por qué usarlo, conceptos básicos, comandos y recursos que les pueden servir a ustedes. Primero, ¿qué es una base de datos? ¿No? Porque antes de hablar de MongoDB tenemos que tener en cuenta este concepto. Sé que muchos ya han trabajado en base de datos relacionales, entonces ya conocen un poco de esto, pero los que no han trabajado con base de datos, pues podemos verla. Bueno, aquí hay una definición súper de diccionario de Oracle, pero lo que está remarcado es lo importante, ¿no? Que es una colección organizada de información, puede ser estructurada o de datos, que típicamente es almacenada electrónicamente, o sea, puede ser en memoria RAM, en la memoria, bueno, en el disco duro, etcétera. Vamos a ver que hay diferentes tipos. Usualmente es controlada por un sistema de gestión de base de datos o DBMS. Y aquí hay otros términos que ustedes pueden conocer, que es RDBMS, que es de un sistema de gestión de base de datos, pero relacionales. Y ahí vamos a ver que hay otro que es para la parte de Mongo, que es el ODBMS, que es de Object, sistema de gestión de base de datos de objetos. Y bueno, junto a esto tiene aplicaciones que vamos a ver cuáles son, pero eso es en sí una base de datos, ¿no? La colección bajo un contexto para almacenarlos. Y ahora, ¿qué son los DBMS más a profundidad? Pues son programas de software que proporcionan una interfaz, que es una API, y esto lo que nos permite es tener la comunicación contra el almacén de datos fijos, que aquí nos dice que puede ser en un disco duro o de RAM, para que lo utilicen las aplicaciones clientes. Y estas aplicaciones clientes, ¿quiénes pueden ser? Tanto una CLI como una ya aplicación que nosotros creemos, por ejemplo, la de Node, que puede ser un cliente para esto, ¿no? Y aquí tenemos un diagrama donde lo denota muy bien, que tenemos la base de datos, que es la estructura física donde está almacenándose, el DBMS, que es el programa que nos permite comunicarnos con esto, y que puede ser consumido por medio de una API, tanto de una aplicación, de un usuario, etcétera. Y bueno, hay tres componentes principales que tiene un sistema gestor de base de datos. El primero es el Data Storage Engine, que bueno, esto es como el más importante, ¿no? Porque es dónde se van a guardar los datos y nos da todo el contexto de cómo también se van a guardar. ¿Por qué? Porque nos dice cómo se van a almacenar, si se van a almacenar en RAM, en disco duro, etcétera. Y también si vamos a hacer réplicas, por ejemplo, nos va a decir dónde vamos a hacer las réplicas, cómo se van a poder hacer. Por ejemplo, con imágenes como tipo los contenedores, vamos a poder hacer imágenes de nuestros datos y poderlas llevar a otros lugares. También el formato de cómo se van a estar guardando nuestros datos, si va a ser en archivos grandes, en pequeños, si van a estar organizados en filas, en cadenas, en documentos, etcétera. O si van a ser también datos binarios. Aparte, también toman como otro aspecto de la encriptación y la optimización, ya que según el tipo de base de datos que estemos ocupando, ya sea de memoria, ya sea de objetos, de documentos, perdón, o sea de un tipo relacional, pues van a tener diferentes tipos de encriptación y también sistemas de optimización. ¿Por qué? Porque las bases de datos relacionales pues guardan los datos en las filas, columnas, ya toda esta estructura que ellos le dan, y pues va a ser muy diferente a guardarla como documentos. El segundo aspecto principal de los sistemas gestores pues es un Query o Update Engine, que es el que nos va a permitir leer y escribir en la base de datos. Esto es el que hace como la interacción con la API en forma de Domain Specific Language o DSLS. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado uno en específico que es muy famoso, que es SQL. Y SQL es el Structured Query Language, y este es un lenguaje que nos permite hacer queries para bases de datos relacionales. Nos permite hacer los select, insert, update, delete, procedimientos almacenados, etcétera. Todos estos queries que hemos visto en bases de datos relacionales, pues se hacen en este lenguaje de SQL. Y hoy vamos a ver otro, que es el MQL,
que es MongoDB Query Language, que es muy parecido a la sintaxis de JavaScript y nos va a permitir hacer estas consultas igual que en una base de datos relacional, las inserciones, las consultas, las eliminaciones, etcétera. Este también engine, bueno, este motor nos permite tener el acceso por red para hacer esta interacción tipo cliente-servidor que vamos a ver en nuestros ejemplos. El servidor sería nuestro contenedor y el cliente sería la API, que es el Mongo, la herramienta de línea de comandos que conocemos como Mongo. Y también aquí vienen en la parte de las librerías con otros lenguajes de programación. Por ejemplo, para Python está PyMongo, para Node está MongoDB, etcétera. Son estas librerías que nos van a permitir hacer la interacción de los lenguajes de programación con nuestro engine de queries, ¿no? Van a ser quien va a recibir las peticiones y ya va a ver qué se debe de hacer. Y por último tenemos el Schema Management System, que también es importante porque nos va a dar toda la parte de la estructura que va a servir nuestra base de datos. Aunque hay bases de datos que son completamente schemaless, que significa que no tienen esquema, hay otras que sí lo tienen y aquí es donde se procesa. Como las relacionales, sabemos que esas sí siguen forzosamente un esquema y se le llama Rigid Schema, que es el esquema rígido. Este esquema nos dice que ya tienen un tamaño definido los campos, también tenemos un número de campos definidos de cómo vamos a estar guardando nuestra información, etcétera. Y tenemos otro tipo de esquemas que son flexibles, que es como el que trabaja con MongoDB, que es, Mongo y todas las bases de datos de objetos, de documentos, perdón. Y nos permite guardar datos que están semiestructurados y pueden ser variantes, ¿no? O sea, no todos van a ser iguales, aunque sí pueden seguir un esquema sin ningún problema. Y puedes predefinir algunas partes. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes han escuchado como este término, que es NoSQL. Y muchas veces nos preguntamos, ¿no? Si NoSQL es lo mismo como que SQL es malo, ¿no? O sea, o ya no tenemos que usarlo. Y la respuesta es que no, realmente no. Las siglas significan Not Only SQL y esto viene muy de mano con lo que les acabo de comentar del esquema flexible. Porque estos tipos de base de datos pueden tener un esquema, como lo es el SQL, pero no necesariamente tienen que seguir este esquema. Entonces por eso es Not Only SQL, no solamente siguen este esquema. Y estas bases de datos pues están diseñadas para modelos de datos específicos con los esquemas flexibles. Y aquí viene un término de aplicaciones modernas, ¿no? Que es algo que hemos escuchado mucho, como estas aplicaciones con nuevas tecnologías que crean Google, Facebook, etcétera, como React, Angular, Vue, etcétera. Todas estas tecnologías pues sabemos que están creadas para que creemos aplicaciones que manejen datos en tiempo real o de una manera muy fiable con este modelo también de escalabilidad que vamos a ver que este tipo de base de datos nos permiten tener esta escalabilidad de una mejor manera, como si lo tuviéramos como una base de datos relacional. Y bueno, aquí tenemos como cuatro puntos claves, que es que se almacenan documentos. En estos documentos se almacenan valores de llave valor y pueden también ser de White Column Store. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a guardar estos grandes cantidades de datos como si fuera una columna muy ancha, ¿no? Y vamos a ir guardando ahí nuestros documentos. De hecho, ahí hay una base de datos de Google llamada Bigtable, que es como muy especializada en esta, que ya en vez de tú dividir en diferentes esquemas tu base de datos, en diferentes documentos, colecciones, lo vas a tener todo en una columna muy ancha, como si fuera solo un archivo. Ahí vas a tener todos tus documentos y esto nos va a servir pues para partes de Big Data que nos van a exigir como lecturas y escrituras de manera muy rápida. Y finalmente también tenemos que hay
almacenamiento de grafos. Y este almacenamiento de grafos nos sirve muchísimo para aplicaciones tipo redes sociales, ¿no? De hecho, Facebook almacena sus datos en grafos. Si tú haces un comentario, si haces un like, etcétera, esto se va almacenando y creando un nuevo nodo en un grafo, y así es como van manejando su información ellos. Y pues ahora sí pasamos a la parte específica, ¿no?, de MongoDB, que es MongoDB. Y MongoDB pues viene su nombre de Homungus, que quiere decir muy grande, y esto nos lleva a esta parte, ¿no?, que es la flexibilidad y escalabilidad que puede tener este tipo de base de datos. Y nos dice que es una base de datos basada en documentos con una escalabilidad y flexibilidad que tú quieres y que tus queries y indexación necesitan. Entonces, esto nos quiere decir que tú quieres, escalabilidad y flexibilidad, y MongoDB te va a dar esta potencia para hacer queries e indexar tu información que necesitas para llegar a esa escalabilidad y flexibilidad. Y aquí nos tenemos la pregunta muy importante, ¿no?, de por qué usar MongoDB. Y viene como 5 puntos importantes, que uno es la escalabilidad, tanto vertical y horizontal. ¿Por qué? Porque horizontal, nosotros, como ya lo hemos estado viendo en las clases de contenedores, podemos crear tantas instancias como nosotros necesitemos, y nosotros nada más vamos a necesitar redirigir como este tráfico. Y de hecho esto ya tiene un motor MongoDB, que cuando nosotros hacemos esta escalabilidad, él se va a encargar de buscar los datos en todas estas réplicas que tenemos. Y también de manera vertical podemos crear más recursos en nuestro servidor de Mongo que esté almacenando el Mongo, para poder así tener nuestros datos, ¿no? La flexibilidad pues es porque podemos guardar esta parte de los esquemas. Si no sabemos qué esquemas siguen los datos que vamos a estar almacenando, podemos guardarlos sin ningún problema. Y la alta disponibilidad es que podemos hacer lecturas y escrituras a muy altas velocidades, porque trabaja justo con esta parte de documentos que vemos a diferencia de una relacional. Y ahora también tiene una parte que es de transacciones, que estas transacciones es que tú vas a definir como todo un query que vas a querer ejecutar, y si todo sale bien, ya vas a subir esos cambios a la base de datos. Pero si algo salió mal, no quieres afectar los datos que ya existen en esa base de datos, ¿no? Y esa es la parte de transacciones que metió MongoDB en la versión 4.04, si no mal me equivoco. Y ya también lo tiene, ¿no?, que es una debilidad que tenía al inicio. Y pues este tipo de bases de datos, como la de Mongo, se utilizan en proyectos de Big Data, como les había comentado, porque nos permite esta parte de data streaming, que es lo muy importante en estos proyectos. Y antes de seguir a estos conceptos, quiero preguntar si no tienen alguna duda de todo lo que hemos tocado hasta ahorita. No, ok. Ok, vale. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, vamos a ver conceptos básicos. Aquí tengo una imagen que es muy descriptiva, porque tomé que muchos de ustedes ya han trabajado en bases de datos relacionales, ¿no? Y también los que no, ahorita les vamos a explicar sin esta comparación. Pero aquí tenemos como lo que vemos en una base de datos relacional contra lo que vemos en una de MongoDB. Como componente principal o mayor, tenemos siempre una base de datos. Y dentro de esta base de datos, en el modelo relacional, tenemos tablas, que en una base de datos de documentos como lo es Mongo, se van a llamar colecciones. Entonces las colecciones van a ser como las tablas, y dentro de esas tablas tenemos como nuestras filas, ¿no? Y estas filas son nuestros documentos. Son como las inserciones que vamos a estar metiendo, lo podríamos ver así, ¿no? Todo este conjunto de información que metemos cada vez van a ser nuestras filas en una base de datos relacional, y en una de documentos va a ser justo un documento. Y dentro de estas filas tenemos columnas que pueden ser, no sé, un ID, un nombre, un apellido, dirección, etcétera, ¿no? Todos este tipo de datos de columnas que vemos en una base de datos relacional, en una de documentos se van a llamar campos, y estos campos van a ser los pares clave valor que vamos a estar teniendo en un documento.
Y para los que no habían visto la base de datos relacional, o también para que se den un poco más de contexto, así es como se ve un conjunto de colecciones y documentos, ¿ok? Aquí como en la diapositiva en sí, veamos como que la diapositiva es la base de datos y dentro hay una colección. Dentro de esta colección hay 3 documentos que estamos viendo aquí y dentro de esos documentos tienen sus campos. En el primer documento, que es el que vemos más enfrente, tenemos los campos de nombre, edad, estatus, grupos, y vamos a ver que están guardando valores como un string, un número, otro string, una lista, etcétera. Y si se fijan, esto es muy similar a un tipo de notación que se llama JSON. Y este JSON pues viene justamente del JavaScript Object Notation y esto es el formato que vamos a estar ocupando para guardar nuestros datos en una base de datos de documentos como lo es MongoDB y va a tener como una bifurcación o algo extra que es BSON, o sea, BSON, que es lo mismo, pero con binary JSON. O sea, como lo va a estar guardando los datos MongoDB, va a ser de una manera binaria. Entonces, por eso es BSON. Binary JSON. Pero la notación es exactamente igual a un JSON. Lo de BSON nada más es cómo va a estar Mongo guardando la información. O sea, de manera binaria. Y pues aquí tenemos una tabla que finalmente recapitula todos los conceptos que vemos en SQL contra los de MongoDB. Una tabla es un conjunto, una fila es un documento, columna es un campo, clave principal, object ID, índice es un índice, ver, tabla de objeto es un documento anidado, perdón, es un documento incrustado, una matriz es una matriz. Y esta es una tabla que obtuvimos de AWS que tienen esta comparación, ¿no? Para que puedas darte una mejor vista. Y listo, esto fue todo lo de la teoría. Espero que se haya sido breve para que no nos aburra y ya empecemos con los comandos. No sé si aquí antes de pasar a los comandos tenían alguna duda. Yo tengo una. Por ejemplo, yo había escuchado que el término de no relacionales, ya no tiene, no, sí, ya no tiene nada que ver con SQL. Entonces, bueno, bueno, que ya no tiene nada que ver, entonces MongoDB es una base de datos no relacional, por así decirlo. Sí, de hecho eso es algo muy interesante porque tenemos como que muy acuñado los términos de no SQL contra no relacional. Y realmente no es lo mismo. Como habíamos visto acá arriba en nuestra diapositiva de NoSQL, vemos que NoSQL significa no solo SQL. Y la parte de no relacional nos dice que es como una base de datos que no ocupa un esquema tabular de filas y columnas. Eso es lo que nos quiere decir que es no relacional. Y lo de no SQL nos referimos a cómo se guardan los datos y que no solo se utiliza SQL para los queries, sino, como lo vamos a ver, la parte de JavaScript. Entonces, no relacional son todas las bases de datos que no van a estar guardando sus esquemas como filas y columnas. Y no SQL son la forma en cómo vamos a estar almacenando nuestra data que no solo va a usar queries de SQL, sino podemos ocupar queries en otros lenguajes como lo es JavaScript o hasta, no sé, Python con una librería, etcétera. No sé si me quedó claro ese punto. Sí, vale, gracias. Va, que va. ¿Alguien más tiene otra duda? Ya tengo una, bueno, a lo mejor esto ya es como un poquito más técnico, pero esta ya tengo un poquito de experiencia moviéndome con, ¿se llama esta? Firestore. Ajá. Sí, ya conozco la estructura de colección y documento, ¿no? Pero no sé si para Mongo también
esto de que un documento puede a su vez apuntar a subcolecciones. Sí, de hecho sí, eso lo vamos a ver más adelante, no en la clase de qué es introducción, pero sí, de hecho, ¿cómo será? No, esto no. Pero sí, sí puedes hacer como, mira, esta imagen. Aquí justo puedes hacer que documentos y colecciones se enlacen entre sí por medio del Object ID, que este es un ID que le proporciona a Mongo. El motor se lo da automáticamente para especificar que sí sea único. Y con este es con lo que vas a poder hacer tú tus enlaces entre colecciones y entre documentos. Pero sí, justo de hecho sí se puede hacer y sí lo vamos a ver, pero más adelante. Hoy va a ser como un poco de introducción. No sé si sí resolví tu duda. Sí. Nice. Va que va. Y bueno, no sé si alguien más tiene una duda o ya empezamos con los comandos. Ok, creo que no. De la clase 9, Carlos nos había ya explicado esta parte de cómo ejecutar Mongo, cómo hacer login, crear un usuario, etc. Y hoy vamos a retomar un poco de esa parte. Ahí en el GitHub, en nuestro GitHub, podemos ver ya la rama de la clase 14. Y aquí hay un readme, es de introducción a Mongo. Y vamos a ver que tenemos la parte de cómo crear un contenedor. Entonces, si quieren, vayan copiando para que creen su contenedor. Aquí ya tengo mi máquina virtual. Vamos a crear un contenedor. No. Lo copio. Y lo voy a pegar aquí. Pero déjenme cambiar el nombre. Lo voy a poner en el readme aquí tantito. Y le voy a poner class Mongo. De la clase de Mongo. ¿Ok? Entonces lo voy a pegar aquí. Y le voy a dar iniciar. Y aquí ya nos dice nuestro ID del contenedor que creo. Entonces vamos a ver Podman y PS. Para ver qué está corriendo. Y aquí vemos que ya está corriendo nuestro contenedor de la clase de Mongo. ¿Alguien no ha podido hacer su contenedor? Ok, esperaré mientras lo hacen. Y aquí tenemos dos formas de conectarnos a nuestro cliente de Mongo. Recuerden que para conectarnos nada más es necesario que instalen el cliente de Mongo, o sea, el Mongo Shell, así es como se le conoce normalmente. Mongo Shell. Aquí está. Aquí está para que lo instalen, etcétera. Porque si instalan el MongoOrg así completo, pues les va a instalar el MongoD, que es el servidor de Mongo. Y pues ese no lo necesitamos ahorita, ¿no? Es ese como el punto importante de los contenedores, que vamos a poder tener nuestro contenedor sin necesidad de instalar todo el servidor y configurarlo. Y como les muestro aquí, hay dos formas diferentes de conectarse, ¿no? Una es mediante la CLI con con las opciones que tenemos, por ejemplo, username, password, host, port, y la otra es mediante una cadena de conexión que siempre van a iniciar con MongoDB, y después aquí le estamos poniendo el usuario de nuestra base de datos, nuestra contraseña y el servidor donde está alojado nuestro servidor de Mongo, ¿no? Que en este caso sería localhost y el 27017. En este caso me voy a conectar por la primera y aquí nos va a pedir la contraseña, como habíamos puesto en el comando de Podman, en secret. Entonces le vamos a poner secret y listo, ¿no? Ya estamos dentro de nuestro servidor de Mongo. Aquí le vamos a poner show dbs
Y con este va a ser un comando que nos va a permitir ver las bases de datos que tenemos en nuestro servidor. Antes de seguir aquí, ¿alguien no ha podido levantar su contenedor de Mongo? Hola. Yo tengo una duda, pero Sí. digamos que ya está creada el contenedor, nada más quiero correrlo, era con run-d, ¿no? Y el Sí, nombre de, puedes hacerlo. Ajá. Mira, del, del contenedor. Uh-huh. Puedes hacerlo igual con el run o lo puedes iniciar, lo tienes así, ¿no? Bueno, tú lo tendrías en ps-a, por ejemplo, ¿no? Que dice que ya, que no, que no está corriendo. Tú tienes uno así, ¿no? ¿Me dices? Sí. Sí, así lo tengo. Entonces, para correrlo, lo que debes de hacer es podman container start y cópiate este ID que tienes en tu contenedor, lo pegas y ya con eso debes de tenerlo arriba. Ya nada más le das podman ps sin el -a y te debe de aparecer que ahí está corriendo. Aquí copiarías por ejemplo. Sí, ya pude correr, nada me... Y ahora necesito acceder a él, ¿no? Ajá, exactamente. Y es como lo estamos viendo acá, con alguna de estas dos formas. Con la CLI así normal, como en opciones, o con una cadena de conexión. Okay. Este es mi mongolo, yo no me puedo conectar. ¿No te puedes conectar? ¿A cuál, perdón? Tengo mi contenedor corriendo ya todo, pero pues para login como que no me Te rechaza. que no. Ok. Pues, no entiendo qué puede pasar. ¿Pusiste estos? Ajá, ¿pusiste estos de el username y el password? Ajá. ¿Y si estás poniendo exactamente los que tiene aquí? Sí. Nada, copié y pegué. Ok. Eso está raro. Ajá. Si quieres, mata ese contenedor y vuelve a crear otro. Ajá. Y nos avisa si no. Y si no, creo que puede ser lo que le había pasado a Carlos la vez pasada, que tenía como otra versión del cliente. Pero, ¿ya habías podido acceder a un Mongo antes o es la primera vez que lo estás intentando en el contenedor? Pues en la otra clase que habíamos hecho. Ok, sí pudiste acceder, entonces sí debe de... Sí, si quieres, entonces mátalo y vuelvo a levantar y ya nos avisa si hay algún problema. ¿Alguien más que tenga algún otro problema? Ok. Entonces, mientras los compañeros terminan, vamos a seguir. Listo, ¿no? Así nos conectamos a... Sí. Listo, aquí ya estamos en nuestro servidor de Mongo, ¿no? Y ahora lo que quiero que hagamos es que veamos o retomemos la parte de crear un usuario. Y para eso tenemos este script que, como vemos, es db create user password en los roles, etcétera, ¿no? Aquí lo tengo de hecho para cambiarle y hacer una prueba. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, mi nombre y aquí le voy a poner como password podman. Y aquí de la base de datos le voy a dejar igual que haga en la base de datos de MyDB. Y para eso voy a crearla acá arriba. Y para crear una base de datos le vamos a usar el comando use y aquí MyDB. Entonces aquí ya nos dice, ¿no? Que cambiamos a MyDB. Dejen hago un poco más grande la letra para que se vea bien. Y ahora si le damos nada más DB, nos dice en la base de datos actual que estamos, ¿no? MyDB.
Pero si le damos aquí nosotros show DBS, vamos a ver que no aparece aquí. ¿Y por qué no aparece aquí? Porque Mongo solo nos va a permitir bueno, más bien, va a almacenar las bases de datos que ya tengan datos, o sea, valores en colecciones, documentos, etcétera. Porque si está vacía la base de datos, pues la verdad es que no la va a guardar y por eso necesitamos insertar un dato, ¿no? Y aquí le voy a poner db.p, le pueden poner aquí realmente el nombre que quieran y le voy a poner insert y le voy a poner un campo de prueba, por ejemplo A y 1, ¿no? Y ahí nos va a decir que ya se insertó. Y si vamos a volver a poner show DBS, vemos que ya tenemos MyDB. Ahora voy a hacer use admin para ir a la base de datos de administración. Verificamos que estamos ahí en administración y ahora sí vamos a crear nuestro usuario, ¿ok? Entonces aquí le damos crear nuestro usuario y nos dice que ya se añadió exitosamente un usuario, ¿no? Y si le damos exit, deberíamos de poder correr acá nuestro otra línea de conexión, pero ahora sería de la siguiente manera. Vamos a tener igual Mongo, el username, y van a poner el que crearon ahí en el JSON del usuario. Password, aquí se la pueden poner, y si no se la especifican, se los pregunta como me lo ha estado poniendo a mí. Vamos a decir que se conecte por default a la de admin, y que es en el localhost y en el puerto 27017. Igual con la línea de conexión, pues se puede hacer de la misma manera. De hecho, vamos a hacerlo con la línea de conexión para probar ambos métodos. Entonces le voy a dar pegar aquí y nada más voy a cambiar los valores. Aquí en password había puesto podman y aquí en usuario le había puesto mi nombre, ¿no? Y listo, ¿no? Aquí ya estamos dentro de nuestro servidor. Y si le ponemos show DBS, vamos a ver que nos muestra solo la de admin y MyDB, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque es lo que le habíamos especificado acá arriba. Que de roles va a tener de lectura y escritura en MyDB y va a tener de lectura en admin, ¿ok? Entonces, aquí ya estamos como en admin. De hecho, si le damos en DB, vamos a ver que... Ah, no, perdón, estamos en test. Sí, cuando estemos perdón, cuando nos conectemos siempre nos va a conectar a una que se llame test, entonces aquí debemos de cambiar a la que queremos, por ejemplo MyDB, y aquí ahora sí ya estamos, ¿no? Como en MyDB. Y listo, me voy a conectar como administrador para hacer pruebas también de eliminar, para probar eliminar una base de datos, porque si no, no nos va a dejar eliminarla desde la otra forma. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer use MyDB. Y para eliminar una base de datos vamos a usar db.drop database. Y aquí vemos que ya le eliminó, ¿no? Y entonces vamos a aquí hacer show DBS. Y vemos que ya no está nuestra base de datos, ¿no? Entonces así es como vamos a estar eliminando base de datos con db.dropDatabase. Pero es muy importante que va a eliminar la base de datos donde estás actualmente. Entonces, asegúrense muy bien de que están en la base de datos que quieren eliminar con el use y su nombre de la base de datos, o verificando en qué base de datos están con DB, ¿no? Y aquí es algo interesante, ¿no? Porque acaba de eliminar la base de datos de MyDB, pero dice que estamos en MyDB. ¿Y esto por qué? Porque pues esto lo guarda como un nombre de referencia. Pero lo que hizo aquí es como eliminar todos los datos que tenemos dentro. Si recuerdan, cuando hicimos show DBS, cuando habíamos creado MyDB sin información, no la mostraba, y es lo mismo que está haciendo. Nada más está teniendo como el nombre de referencia, pero no hay ningunos datos. Y si volvemos a insertar aquí algún dato, por ejemplo vamos a ver que de nuevo ya tenemos nuestra base de datos creada, ¿no? Con el MyDB. Ok, entonces ahora sí, ya que probamos eliminar una base de datos, vamos a conectarnos de la otra forma, o sea, con nuestro otro usuario. Y listo, para seguir con los demás comandos. Ahora sí ya pudieron conectarse los chicos que tenían problema.
Sí, no, ya no están. También todavía. Pero sí, creo que va por lo de que están colisionando las versiones. Entonces estoy resolviendo eso. Va, que va. Va, si no, igual ve si te puedes conectar a la de acá, si quieres, y la puedes ocupar sin problema. Y bueno, sigamos. Ahora sí, voy a eliminar los cambios que había hecho aquí. Y aquí tengo, como ven, un JavaScript que pues nos manda dos errores porque realmente no es como lenguaje JavaScript, pero como Mongo utiliza un engine de JavaScript, de Node, pues podemos guardarlo como JavaScript y ahorita vamos a ver que podemos subir o cargar ese archivo en nuestra base de datos, ¿no? Eso ahorita lo voy a mostrar. Y primero, antes de mostrar, pues vamos a ver como comandos muy importantes que podemos ocupar, por ejemplo, help, como en Linux, los manuales, pues aquí podemos ver, ¿no? Como todo lo que podemos ocupar. db help, db mycall help, esto de mycall va a ser el nombre de su colección. sh help, rs help, help admin, help connect, todo lo que pueden obtener de información, ¿no? Por ejemplo, db help, y va a ser como una función, aquí como nos lo estaba mostrando. Y vamos a ver que tenemos todos los comandos que podemos ejecutar con nuestra base de datos, ¿no? Admin command, out, clone, create, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos hacer con nuestra base de datos. Y vamos a ver en qué base de datos estamos. En test voy a usar MyDB. Veo que ya esté en MyDB. Ok. Y ahora, para ver las colecciones que tenemos el comando show, así como lo habíamos hecho con las bases de datos, pero aquí va a ser collections. Ok, entonces, con Show Collections vemos que está la P, y esto ¿por qué es? Porque la habíamos insertado justo para que nos las dejara guardar como base de datos, ¿no? Que habíamos insertado P y A1, ¿ok? Ahora podemos crear nuevas colecciones, como por ejemplo aquí tenemos la de Users, Products, Invoices, ¿no? Esto, ¿por qué lo puse así? Porque como producto final de este curso que estamos tomando, pues vamos a hacer un carrito de compra, como les había comentado José, ¿no? Y estas son como colecciones que vamos a poder ocupar para justo esa aplicación, ¿no? Voy a copiar estos dos, que es el de usuarios y el de products. Y si le damos a Show Collections, vamos a ver que pues ya están nuestras tres colecciones, ¿no? Aunque no tenemos ningún dato todavía en nuestra colección. ¿Y cómo podemos ver los datos en la colección? Pues vamos a ocupar nuestro objeto, base de datos. Después vamos a darle el nombre, por ejemplo, P. Y le vamos a poner find. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Encuentra todo lo que hay adentro, ¿no? Y como habíamos visto anteriormente, habíamos agregado un campo que era el de... ¿dónde está? Aquí. A1, ¿no? Habíamos insertado. Pero aquí, cuando estamos viendo los datos, tenemos un nuevo campo que es _id. Y este campo de _id es un object ID que nos va a crear automáticamente MongoDB. Y es lo que les había comentado al inicio, que hizo la pregunta uno de sus compañeros. Con este es con lo que ustedes van a poder referenciar, porque este Object ID es único en toda su base de datos, ¿no? Entonces van a poder así buscar los objetos en sus colecciones y etcétera. Ahora, ¿qué más? Vamos a crear, no, vamos a eliminar primero la colección que tenemos como P, que era como nada más una que habíamos hecho de prueba, y después ya vamos a empezar a hacer como... interacción con nuestras colecciones. Y para eliminarla vamos a hacer lo mismo, db.p, pero ahora le vamos a hacer drop. ¿Ok? Y con esto nos regresa true. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se pudo eliminar exitosamente, ¿no? Aquí ya tenemos product y users. Y si hacemos un find con product o users, vamos a ver que no vamos a tener datos. ¿Vieron? Entonces, tenemos las colecciones, pero no hay ningún dato. Y vimos que una forma de crear las colecciones es pues con el método de create collections, pero también podemos hacerlo mediante insertando ya datos, ¿no? Que vamos a hacer, por ejemplo, el de invoices.
Aquí, si se fijan, es un JavaScript que teníamos ¿cuál es la contraseña de Mongo? De la base de datos, bueno, del servidor es la que pongas acá. Es la que tengas aquí. Mongo Need root password es esta. Y si creaste un usuario, va a ser la que pusiste acá, en el campo de PWD. Aquí vas a poner tu contraseña y estas son las que vas a poder tener como contraseña de Mongo. Y ahora sí, ¿en qué íbamos? Ok, estamos viendo aquí en Data Queries, ¿no? Que aquí tengo como un objeto de JavaScript, que si se fijan también no es como un JavaScript simple, ¿no? Porque esto de new date normalmente no lo podemos meter en un JSON normal, tendríamos que serializarlo o algo por el estilo, ¿no? Pero como las fechas es algo que usamos normalmente cuando creamos aplicaciones, pues nos va a permitir hacer esto MongoDB, porque también es un intérprete. ¿A qué me refiero que es un intérprete? Por ejemplo, si nosotros le ponemos 2 más 2, nos va a decir cuánto es 2 más 2. Entonces, esto es lo que nos permite de que sea un intérprete. Y aquí, si copio esto, habíamos visto anteriormente, acá está. Habíamos visto anteriormente con nuestro comando de insert en la colección P, acá arriba. Aquí, ¿no? Habíamos visto que así insertábamos como un documento solo. Y con ese mismo método podemos insertar varios documentos, pero también existe como una manera más declarativa de hacerla, o sea, decir que vamos a insertar varios, que es con el método de insert many. Y si vemos aquí es un arreglo que tiene 2 JSONs. Aquí tenemos 2 JSONs, ¿no? Como que este es el inicio de uno y aquí está el otro, ¿no? Tenemos 2 JSONs y dentro de ese tenemos, por ejemplo, subtotal, tags, total, date, ítems. Y aquí tenemos como que un arreglo de ítems, ¿no? Que dentro de ese arreglo tiene más JSONs, como el nombre del producto que se está llevando, el precio, la cantidad de lo que se llevó, etc. Entonces, ya lo tengo copiado. Si ya lo tengo copiado, vamos a pegarlo aquí. Y listo, ¿no? Aquí como que estamos viendo con los 3 puntitos que nos está diciendo, ok, sígueme diciendo los datos que vas a estar insertando. Entonces aquí ya lo tenemos y le doy enter, ¿no? Y aquí ya nos dice qué sucedió con esto. Ok, sí se puede insertar. Y aquí nos dice los IDs de lo que se insertó. Nos dice, hay 2 que son el Object ID que empieza en 60 y termina en 86 y el que empieza en 60 y termina en 87. Ok, y ahora entonces si hacemos Show Collections, vamos a ver que ya tenemos 3 colecciones. Se acaba de crear la nueva de Invoices, aunque nosotros nada más habíamos hecho el Create Collections de User y Products, porque al insertar nosotros los datos, pues ya los vimos. Y habíamos visto que podemos hacer el Find, por ejemplo, Invoices, Find, ¿qué hice? Ya, Find. Y aquí nos está mostrando como los datos muy feos, ¿no? O sea, difícil de leer. Y hay otro método que es Pretty, con el que nos va a poder imprimir los datos de una manera más legible, ¿ok? Y aquí ya lo tenemos. Y si nos fijamos es el objeto que les habíamos pasado, pero con el Object ID. Y vamos a ver que aquí hay un cambio, ¿no? Nosotros le habíamos puesto aquí un New Date, que para los que no sepan en JavaScript, lo que hace el new date es como crear una instancia de fecha al momento exacto de donde se está ejecutando ese comando. Y esto lo que hizo en Mongo es guardarlo de otro tipo de dato, por así decirlo, que es el isOdate, que es una manera binaria de representar en Mongo la fecha. Pero tú ya en JavaScript lo vas a poder consumir y hacerlo con un new date sin problema. Y aquí tenemos como igual nuestros ítems y toda la información que tenemos dentro de nuestra colección que hicimos, ¿no? Estos son los documentos. Aquí tenemos un documento y acá arriba tenemos el otro documento, ¿no? Que es este. Entonces aquí estamos viendo más a fondo como las colecciones y los documentos interactuar normalmente, ¿ok? Ahora vamos a ver que podemos ocupar filtros, ¿no? Por ejemplo, aquí dbFind de Invoices, pero ahora quiero decirte
que me encuentres los que tengan el tags de 20, ¿no? Aquí, por ejemplo. Le vamos a dar tags con un valor de 20, ¿ok? Y si lo ejecutamos, vamos a ver que solo nos trae un documento, porque ese es el que cumple el filtro que les estoy pasando aquí, ¿no? Que es el que tenga el impuesto de 20, ese es el que quiero que me traigas, ¿no? Todos los que tengan impuestos de 20. Que en este caso nada más fue uno, porque el otro tiene un impuesto de 5. Y podríamos hacer, agregar otra cosa, por ejemplo, que en items no sé, name, y que tenga jeans, ¿no? Y porque aquí no me lo puso, tengo por aquí algún error. O nada más así, a ver. No, aquí tengo un error, pero no lo estoy viendo. Tal vez es un error de porque está como anidado, ¿no? Pero podemos probarlo con otro campo, por ejemplo, no sé, con el campo total, ¿no? Que esté total, y el total de este es de 1020, ¿no? Y así ya no lo pone, ¿no? Nada más lo reviso porque ha de ser un problema de lo de la anidación. Y pero ya, o sea, es eso. Y aparte de hacer esta parte de consultas, también podemos decir, ok, yo no quiero ver como todo este machote de información, sino nada más quiero de eso obtener el campo del total, no nada más quiero saber cuánto es el total. Y nada más aquí pues le quitamos el total, ¿no? Porque si sabemos el total, ¿para qué queremos saberlo? Entonces aquí le voy a decir, ¿no? Que busque de los que tengan impuestos de 20 y el total en 1. ¿Qué es esto de 1? 1 para true y 0 para false, ¿ok? Entonces aquí ya nos va a traer como el total de todas los documentos en nuestra colección invoices que tengan un impuesto de 20. Y aquí, por ejemplo, si ustedes no quieren obtener el ID, pueden igual quitarlo de la manera de -ID, que es el nombre del campo, y en 0, como les había dicho, como false. Y así ya nada más van a obtener total. Ahora vamos a... ok, con esto ya tenemos la parte de ordenamientos y no, perdón, de filtros, ¿no? Vamos a ver ordenamientos justamente. Y ahora, después de hacer el find y antes de hacer el pretty, podríamos hacer un sort. Pero le voy a quitar como estos filtros para que me traiga toda la colección. Y lo voy a querer ordenar porque lo podemos ordenar por el total, ¿no? Algo así podemos hacerlo. Entonces, vamos a decirle que lo ordene por el total. Total. Y le voy a decir que por ese. Ya, se me había trabado. Y ok, aquí ya los ordenó por precio, que queda igual porque pues el primero va el 555 y el 1020. O podríamos ordenarlo por... A ver, vamos a mejor insertar en nuestra colección de productos y que nos lo ordene por el nombre del producto. Vamos a ver. Voy a copiar esta que tenía de productos. Lo voy a pegar aquí. Y listo, ¿no? Ya nos dijo que lo insertó. Pero ahora de invoices vamos a decirle que sea de products. Y lo vamos a ordenar por el nombre. Ok, entonces ya aquí lo ordenamos por el nombre. Y primero es jeans, después shoes y después t-shirt. Aunque cuando lo habíamos insertado era jeans, t-shirt y shoes, ¿no? Aquí sí se vio el cambio del ordenamiento. Y ahora el cambio de bueno, después de hacer un ordenamiento también podríamos ponerle un limit, por ejemplo, para los que vienen de base de datos relacionales, aquí esto es como ya conocido, los límites.
Y aquí limit pues nos va a decir cuántos registros quiero que traigas, ¿no? Cuántos documentos. En este caso nada más quiero que traigas uno, o le podemos poner que traiga dos, y nada más va a traer uno, dos, etcétera, ¿no? También podemos ocupar como estos límites. Y también si nosotros queremos saber como cuántos documentos hay en nuestra colección, pues nada más debemos de poner db, el nombre de nuestra colección, por ejemplo, products, y la función de count. O sea, cuéntame cuántos productos hay, ¿no? Y aquí nos dice que hay 3 productos, ¿no? Y así, pues, como ven, es como muy fácil, es como un lenguaje de scripting. Si ven, son como propiedades o funciones anidadas. Y así es como vamos a poder estar interactuando en nuestra base de datos. Pero también lo que nos permite es como meter funciones de JavaScript. Por ejemplo, voy a hacer que itere una colección. Por ejemplo, esta de products. ¿Ok? Y le voy a dar el find para que me traiga toda la colección. Pero ahora voy a ocupar un método que conocemos de JavaScript, que es el for each. Y en este for each voy a meter una función de flecha, ¿no? Que por ejemplo, el aquí, o no sé, item, o como le quieran poner, ¿no? O doc de documento. Y en este documento, pues vamos a... Normalmente en JavaScript ponemos como el console log, ¿no? Para imprimir. Pero aquí, como no es una consola de navegador, hay una función que tiene Mongo, que es print. Y con este print, pues ya le vamos a poder, decir que nos imprima lo que queramos, ¿no? Y por ejemplo, le vamos a poner que nos imprima que el stock, ¿no? El stock de todos nuestros productos. Le voy a decir document stock, así del stock del documento o product más bien, para que sea con más del contexto, ¿no? Product stock. Y aquí le voy a concatenar una variable que va a ser justo doc y punto stock, que es la que tenemos dentro de nuestro documento, ¿no? Y si le damos, como vemos aquí, nos imprime justamente product stock y nos va imprimiendo los stocks de nuestros productos, que es 20, 100 y 5, ¿no? O le podríamos hacer algo como aquí dejarlo así. Bueno, le voy a poner un espacio entre medias y le voy a poner doc.name más y le damos, ¿no? Así, jeans stock 20, t-shirt stock 100, shoes stock 5, y así ya podemos hacer nosotros como funciones dentro de nuestro intérprete de Mongo. Y lo mismo lo vamos a poder llevar a Node cuando estemos haciendo nuestros endpoints de la API, ¿no? Vamos a poder igual ocupar las mismas funciones, etcétera. Y ahora vamos a ver cómo podemos actualizar un registro. Para eso voy a insertar la última colección que tenía aquí, que voy a meter un usuario. Ok, entonces voy a meter un usuario y ahí ya lo tengo, ¿no? Le voy a poner db.users.find y tenemos aquí nuestro usuario, ¿no? Lo voy a imprimir de una forma bonita. Y tenemos aquí unos datos, ¿no? Nickname, name, last name, birth, que es como la fecha de nacimiento, ¿no? Y ahora lo que quiero hacer es actualizar la información, ¿no? Por ejemplo, le quiero poner edad o algo así, ¿no? Entonces, para actualizarlo, tenemos el comando que es update. ¿Y qué le voy a decir? Que en el update, el que tenga el nickname de Paul, ese es el que quiero actualizar, ¿ok? El que tenga el nickname de Paul. ¿Y con qué lo voy a actualizar? Le voy a poner age y le voy a poner que tengo 20, ¿no? Y le damos enter y ya no nos dice macho 1, no fueron insertados en ninguno y se modificó uno. Y ahora si le vuelvo a hacer el find pretty, como vemos, nos metió la edad. Pero ¿qué pasó con los otros campos? Ya no están. Yo no quería que pasara eso, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es
hacer lo mismo, pero ahora actualizar el age. Y le voy a meter de nuevo este JSON, ¿no? Que es el que teníamos aquí. ¿Y esto por qué es? Porque el método update lo que nos dice es que nos va a estar metiendo a... Hubo un error de sintaxis aquí. Aquí. Y ahora le voy a poner acá. Ok, listo. Y si lo vemos ya está de nuevo como nuestra información, ¿no? Y esto ¿por qué? Es porque el método update lo que hace es que va a machar los que tengan los atributos que tú le pasaste en el primer objeto y lo va a sobreescribir con el siguiente. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos sobreescribirlo, si nada más queremos agregar un campo? ¿Qué es lo que queríamos hacer realmente aquí? Vamos a necesitar una directiva, que esta directiva la vamos a poner aquí, en el cual nosotros le vamos a este objeto, que es el que queremos meter, lo vamos a encapsular en otro objeto, que es el de la directiva set, ¿ok? Que dentro de aquí le vamos a poner la directiva con el signo de pesos set, y dentro de ese ya vamos a poner así el objeto que le queremos concatenar, que sería age20, ¿no? Y entonces le pongo aquí y ahora sí. Encontró uno, modificó uno y vamos a ver que lo haya hecho bien. Como vemos, ahora sí nos mantuvo nuestra información y nada más nos modificó el campo de 20, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con otras directivas. Por ejemplo, ahora sí de products. Vamos a hacer, no sé, db products y punto aquí products punto update. Pero ahora lo que quiero hacer es como incrementar el impuesto, ¿no? O algo así. Entonces, de que mache todos y le voy a decir que incremente aquí adentro con la directiva de inc de incremento. Y que va a incrementar el impuesto que es tax y lo va a incrementar por 2, ¿no? Le damos y aquí dice encontró uno, modificó uno. Y voy a hacer el dbproducts.find .pretty y vemos que el que modificó es este, ¿no? Ok, es que, ya decía yo. Este de tax. Como como este de campo de tax no estaba en products sino en invoices, dijo, ok, no encontré ninguno que lo tuviera, pero como recordemos que este no tiene un esquema predefinido, podemos tener un esquema flexible. Lo que hizo es que obtiene el primero que está y le agrega este campo, ¿ok? Entonces déjenme hacerlo ahora con invoices. Invoices. Y nos modificó uno otra vez. Sí, entonces creo que sí le tenemos que poner como el filtro. Invoices. Sí, porque nada modificó este. Entonces, ahí nada más tendremos que ponerle como un filtro o hacer un for each para que en cada uno vaya modificando nuestro impuesto y lo vaya aumentando, ¿no? Y eso es como lo que podemos hacer ya muy potente con las funciones y las directivas de Mongo. U otra podríamos hacer como actualizar aquí del que tiene un total de 1020. Le voy a poner total de 1020. En vez de inc le voy a poner rename. Y aquí le voy a decir que en vez de tax se llame impuesto, ¿ok? Impuesto. Entonces le damos, ahí vemos que sí actualizó algo. Y cuando le damos encontrar, vamos a ver que... si es esta. Aquí está. Ya no está acá arriba el campo de tax. Y aquí está ya renombrado con impuesto, ¿no? Y va a tener el mismo valor que tenía, que era el de 20. Y pues...
Eso es como ya sencillo. Y ahora nada más vamos a ver la última parte, que es como cómo cargar un archivo completo. Voy a conectarme ahora como de forma de administrador para poder eliminar la base de datos, porque si se fijan, este archivo de data queries que está en el GitHub, acá está, en queries y en data queries, aquí tienen este query para que lo puedan ocupar. Y vamos a ver cómo cargar el documento para no tener que estar copiando y pegando o escribir aquí, sino correr el archivo. Lo primero que voy a hacer es copiarlo a mi servidor. Denme un momento, voy a ir a queries y copiarlo a mi servidor. ¿Cuál es? El forma. Oye, Ajá, dime. nada más es que vi que hiciste el update y que nada más modificaba uno, ¿no? Cuando tenían que encontrar más de uno. Sí. Revisando la documentación de Mongo, parece que necesita otra bandera, o sea, después de hacer el incremento, como coma, Ajá. otro objeto que se tiene que llamar multi y tiene que estar en true. Ok. Bueno, Entonces, eso o utilizar la de update menu. ok. Aquí, ¿y dónde ponemos lo demás? Ah, sí, o sea, después de ese, o sea, al final, Ajá. como agregas, no, atrás, antes de cerrar el paréntesis, y coma, otro objeto. Sí. Me parece que dice multi y tiene que ser en true. Ok. Así, ¿no? Creo que sí, bueno, pues así dice la documentación. Vale. Y aquí no hay... creo que es porque le cambiamos el... No. Es que... Ajá. Sí. Es que como me conecté en la de administrador, no estoy en la base de datos. Y ahora sí, nada más déjame ver. Mi punto... Find. Ok, vamos a cambiar aquí el stock. Vamos a aumentarle a todos el stock. Entonces aquí, ok. Ahora aquí va a ser stock y aumentémoselo igual por 2 y va a ser products, ajá. Sí, mira. Y aquí ya, ¿no? Dice que están los 3 y modificó los 3. Entonces si le vamos a dar el find, aquí está, ¿no? Ya está en 7, en 102 y en 22. Y antes estaba en 5, 100 y en 20. ¿Ok? Entonces sí, muchísimas gracias. Y bueno, ya vieron, ¿no? Como para modificar todos los que matchen, pues nada más pongan la bandera, bueno, el objeto de multi y en true. Y aquí me está diciendo que no pudo, porque no lo estaba poniendo a mandar. Ok, ya. Lo había puesto al revés. Primero va en lo que quiero. Data query. Y aquí nada más es Podman Instance 2. Y para que me lo ponga aquí. Ya, ahora sí. Entonces, voy a conectarme. Bueno, voy a salirme tantito rápido. ls y listo, ¿no? Ya aquí tengo el data queries. Entonces aquí ya lo tenemos. Ahora sí, me voy a volver a conectar a la base de datos. Secret. Listo, ahora sí. Voy a cargar este query y como vemos está haciendo el use MyDB grab database. Esto porque lo hice para que si existe la base de datos, pues que la elimine. Después que la vuelva a usar o crear. Y aquí crea las 3 colecciones e inserte estos datos, ¿no? Entonces para eso vamos a ocupar la de load. Y aquí nada más le van a poner la ruta del archivo que quieren, que en este caso, como estamos en la misma ruta, en el mismo directorio, perdón, es data queries.js.
Entonces le doy aquí y porque sí se llama así. Sí. Ok, me está diciendo que hay un error aquí, no sé por qué. No sé si metí aquí un errorcito. No, sí. Ok. Aquí no sé por qué. Está diciendo que no lo puedo cargar. Pero sí está aquí, ¿no? Sí. Vamos a ver si en el punto. No, no me lo está tomando, no sé por qué. Si lo había probado. Y es que este es otro contenedor. Ok. También no sé si sea un token. Pero ¿dónde es donde lo espero? A ver. Déjenme quitar la parte de eliminar. Voy a eliminar esto. A ver si aquí había un error. Porque más debe de estar bien, pues lo corrimos. Entonces voy a poner aquí secret. Y de nuevo vamos a cargar el archivo. Ok, true. Nada más que creo que lo puse en esta base de datos. Sí. Bueno, aquí nada más lo cargué en la de test. Nadie si quieren, no sé, lo cargan en la de MyDB. Pero bueno, aquí ya si vemos, bueno, hacemos otra cosa igual. Aquí Find Pretty, pues vemos que ya están los archivos, ¿no? Y como sabemos que son los nuevos, primero porque está en otra base de datos, porque lo subí en la de test. Y en segunda porque pues vemos que aquí el stock no está cambiado como hemos hecho, ¿no? Y así es como pueden cambiar los archivos. No sé qué error tenía aquí. Lo voy a checar y lo corrijo. Pero así es como pueden subir los archivos en JavaScript, ¿no? Y van a poder igual insertar ya los datos sin estar copiando o pegando todos los comandos y así. Y pues listo, chicos. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, lo que sea. ¿Nadie tiene dudas, preguntas? Bueno, a mí cuando pongo el Mongo username y ese comando, me dice Ajá. Authentication failed y de ahí no me deja pasar y no sé cómo a qué se deba. No sé si es porque estoy en la terminal de Linux, aquí en Windows o... En este... No, es mero. ¿este? Ese, en el de arriba. Creo que es el de arriba. Ese. Ajá, Ok. ahí me dice que error de autenticación cuando le pongo la contraseña de secret, pero no sé Ok. por qué se debe. ¿Ya lo intentaste poner aquí también y también escribirlo? Sí, y sí me sigue, bueno, me sigue marcando igual. Igual con sudo, pero... Sí. ¿Sabes qué versión de Mongo tienes? Este... mm, 368. 368, ajá. Sí, Igual creo tengo el mismo problema. sí, justo creo que es eso. Si pueden, nada más actualicen su versión del shell a la 4.4 y ya con eso deben de poder, porque sí, con las versiones antiguas como que lo trunca y no te deja acceder. Pero es por eso, por la versión. Ok. Ok, muchas gracias. Sí, no te preocupes, igual nos vas avisando ahí en el Discord si tienes algún problema o ya.
Ah, perfecto. Cualquier cosa ahí les escribo. Va que va. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Va que va. Pues creo que no. Ya igual está en el general el de asistencias para que la pongan. Y pues nada, esta es la parte de introducción. Ahí métanle en mano, vean los comandos que van a hacer, practiquen y ya nos vemos el viernes que va a ser como integración con Node. Ok, gracias. Vale, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.